Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y con su familia. Hoy, 1 de marzo del 2024, quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión del Evangelio del día, que es tomado de San Mateo 21, 33, 43, 45, 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, le mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús lo decía para ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido como un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el Evangelio de hoy podemos reflexionar sobre la parábola de los viñadores infieles que está en el Evangelio según San Mateo, y me gustaría compartir con ustedes algunos puntos importantes a destacar y unos puntos específicos de esta parábola. Iniciamos con el contexto de la parábola, y el contexto nos lleva y nos sitúa en un momento crucial de la vida de nuestro Señor Jesús, un momento crucial en su ministerio, porque Él está en el templo de Jerusalén enseñando y está confrontando a las autoridades religiosas de este tiempo. ¿Quiénes eran las autoridades religiosas? Pues eran los sumos sacerdotes y los fariseos, y hacia ellos se dirige nuestro Señor. Luego, la lectura del Evangelio pues nos habla de una parábola de la viña. Pero ¿qué es esa viña? ¿O quién es esa viña? ¿A quién se refería nuestro Señor? Pues esa viña estaba representada por el pueblo de Israel, que había sido plantado y había sido cuidado a lo largo de la historia por nuestro Señor, por el Padre del cielo. Y cuando menciona a los viñadores malvados, ¿a quién se está refiriendo nuestro Señor? Pues está refiriéndose a esos líderes religiosos y a aquellos líderes de aquel tiempo a los cuales se les había confiado la responsabilidad de guiar y de proteger al pueblo, pero que habían fallado en su misión, que se habían enfocado en otras cosas, tal vez en sus intereses propios, y habían dejado su misión de lado. Entonces, los viñadores malvados están representados o son representados por los sumos sacerdotes y por los fariseos de ese tiempo, a los cuales se les había confiado guiar al pueblo de Israel. Luego en la lectura y en la parábola se nos habla de que el viñador, el dueño, envió a siervos, y envió en 2 ocasiones a los siervos, los cuales fueron apedreados y los mataron. ¿Y qué representa a estos siervos? Pues estos siervos representan a los profetas y a los mensajeros de Dios que habían sido enviados para enseñar, para llamar al arrepentimiento, para llamar a la justicia. Pero esos profetas que habían sido enviados por nuestro Señor
fueron rechazados y fueron apedreados y los mataron. Y esa reacción de esos viñadores malvados pues representa esa respuesta violenta y ese rechazo a la autoridad de Dios. Y como los mandan a ver sus frutos, a poder traer frutos, que podría ser a rendir cuentas, entonces ellos, la reacción que producen ellos es de rechazo, y por eso atacan a los siervos que llegan a pedir frutos, a rendir cuentas. ¿Qué hace el dueño de la viña? Dice: voy a enviar a mi hijo, porque yo sé que a él sí lo van a respetar. Y cuando el dueño envía a su hijo, da como esa última oportunidad para que esos viñadores se arrepientan y reconozcan su autoridad. Dice: voy a mandar a mi hijo, tal vez con él se comportan bien, pero no fue eso. Hicieron lo mismo con su hijo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Y ese asesinato de su hijo, la muerte del hijo del viñador, en manos de esos siervos, refleja también ese rechazo y refleja también la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús, que va a ser ejecutada por las autoridades religiosas de ese tiempo. A los que se les había confiado la viña, ellos mismos son los responsables de la muerte de nuestro Señor Jesús. Entonces el Señor está siendo bastante específico y bastante claro en esa parábola. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese rechazo? Porque la parábola concluye en que ¿qué hará el dueño de la viña con los viñadores? ¿Y qué responden? Pues que esa respuesta y qué va a hacer el Señor, cuál va a ser esa acción del dueño de la viña, nos está hablando del juicio divino y de que va a entregar esa viña en manos de otros responsables, va a entregar esa viña en manos de otro pueblo que sí dé frutos. ¿Cómo podemos trasladar esta parábola, hermanos, a nuestra vida? Porque la parábola hoy nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la autoridad de Dios, a esos mensajeros, a esos profetas que llegan a nuestra vida, y que también nosotros nos evaluemos qué frutos estamos produciendo. Si estamos produciendo frutos de justicia, si estamos produciendo frutos de amor, si estamos produciendo los frutos que el viñador espera de nosotros. Esta parábola, hermanos, nos llama a la conversión y a tener un cambio de corazón para que nos arrepintamos de nuestro pecado, para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, hoy este evangelio nos regala una enseñanza poderosa sobre la responsabilidad, sobre el arrepentimiento, sobre esa necesidad que tenemos todos de reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida. Y nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta día a día a ese llamado de nuestro Señor, esa invitación a la conversión, esa invitación a la santidad, a vivir de manera coherente, a ser radical, y que poco a poco, día a día, nos acerquemos a esa imagen de nuestro Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vencernos por amor para alcanzar la santidad.